En este video vamos a ver el tema de conversión de azúcares en lípidos. Para comenzar, debemos saber que la principal función de los azúcares es proporcionar energía para que el cuerpo pueda llevar a cabo sus funciones vitales. La glucosa va a ser un azúcar fundamental para llevar a cabo esta obtención de energía. Pero si consumimos grandes cantidades de esta glucosa, se va a convertir en ácidos grasos en el hígado. Estos ácidos grasos van a ir acumulándose en los adipocitos del tejido adiposo, almacenándose como triglicéridos. Continuando con el tema de conversión de azúcares en lípidos, es importante mencionar la glucólisis, la cual es una vía metabólica que se va a llevar a cabo en el citosol y se va a encargar de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Va a consistir en 10 reacciones enzimáticas consecutivas, las cuales van a convertir a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, y esta va a contar con 3 fases que vendrían siendo la de inversión, excisión y ganancias. Iniciando con la primera fase, la cual es la de inversión, cabe resaltar que solo voy a mencionar el sustrato, la enzima que va a actuar y el producto. En el primer paso tenemos que la glucosa va a actuar con la enzima hexoquinasa transformándose en glucosa 6-fosfato. En el segundo paso, la glucosa 6-fosfato va a actuar con la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa transformándose en fructosa 6-fosfato. En el tercer paso, la fructosa 6-fosfato va a actuar con la enzima fosfofructoquinasa transformándose en fructosa 1,6-bifosfato. Después, iniciando la fase 2, la cual es la excisión, tenemos que en el cuarto paso la fructosa 1,6-bifosfato va a actuar con la fructosa 1,6-difosfato aldolasa, dividiéndola en 2 triosas, formando así el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. En el quinto paso tenemos que la dihidroxiacetona fosfato va a actuar con la enzima triosa fosfato isomerasa, transformándose en gliceraldehído 3-fosfato. Ahora contamos con 2 gliceraldehído 3-fosfatos, como podemos ver abajo a la derecha. En la fase 3, la cual ya iniciaría la ganancia, tenemos que en el sexto paso el gliceraldehído 3-fosfato va a actuar con la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, transformándose en 1,3-bifosfoglicerato. Después, en el séptimo paso, el 1,3-bifosfoglicerato va a actuar con la enzima fosfoglicerato-quinasa, transformándose en 3-fosfoglicerato. En el octavo paso, el 3-fosfoglicerato va a actuar con la enzima fosfoglicerato-mutasa, transformándose en 2-fosfoglicerato. Después, en el noveno paso, el 2-fosfoglicerato va a actuar con la enzima enolasa, transformándose en fosfonolpiruvato. Y en el último paso, el cual es el décimo paso, tenemos que el fosfonolpiruvato va a actuar con la enzima piruvato-quinasa, transformándose en piruvato. Y por último, tenemos que el piruvato va a interactuar con la enzima piruvato deshidrogenasa, transformándose en acetilcoenzima A, la cual van a explicar más adelante mis compañeros. Cuando ya hay una cantidad suficiente de ATP, el acetilcoenzima A obtenido por la glucólisis optará por irse a la biosíntesis de ácidos grasos, la cual se va a realizar en el citoplasma de la célula. Entonces va a ser necesario sacar al acetil-CoA de la matriz mitocondrial. Para lograr esto, la acetil-CoA va a interaccionar con el oxalacetato gracias a la citratosintasa, formando así un citrato. Y el citrato va a ser capaz de pasar al citoplasma mediante un transportador específico de citrato. Ya en el citoplasma, el citrato va a volver a oxalacetato y acetil-CoA mediante la enzima citratoleasa, siendo necesario gastar un ATP para volver favorable esta reacción. Mientras que el acetilcoenzima A continuará directamente con la biosíntesis de ácidos grasos, el oxalacetato se va a transformar en malato. Esto mediante la enzima malato deshidrogenasa, que lo que va a hacer es transferir un hidrógeno de un NADH más H al oxígeno del carbono 2, formando un grupo hidroxilo. Ahora, el malato va a tener 2 rutas a seguir. Podrá meterse a la matriz mitocondrial mediante un transportador de malato para reincorporarse al ciclo de Krebs, o se puede transformar en un piruvato, esto mediante la enzima málica, que va a transferir 2 hidrógenos del malato hacia un NADP, formando así un NADPH más H, que será necesario más adelante para continuar con la biosíntesis de ácidos grasos. Por su parte, esto provocará la liberación de un carbono de los extremos en forma de CO2. Por último, el piruvato resultante entrará a la mitocondria por un transportador de piruvato, reincorporándose al ciclo de Krebs. Ahora hablaré sobre la conversión del acetilcoenzima A a ácido palmítico. Como el primer paso, vamos a tener a la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, o también por su número de Enzyme Commission, va a ser la 6.4.1.2. Esta va a transferir el grupo carboxilo del bicarbonato a la acetilcoenzima A,
para generar al manolil coenzima A y vamos a requerir del uso de ATP. Para comprender el segundo paso es importante entender la estructura del ácido graso sintasa. Esta enzima va a poseer dos grupos tiol, uno en su dominio sintasa y otro en la proteína portadora de acilos. Podemos ver todos los dominios en la imagen. Primero se transfiere el grupo acilo desde la acetilcoenzima A al grupo tiol en el dominio sintasa y esto va a ser catalizado por el dominio transferasa. Ahora bien, este mismo dominio transferasa va a transferir un grupo manolilo de lo que va a ser el manolil coenzima A que fue sintetizado previamente al tiol de la proteína portadora de acilos. Después viene lo que es un proceso de condensación. Esto va a ser catalizado por el dominio sintasa, donde se transfiere el grupo malonilo unido al grupo tiol de la ACP, liberándose dióxido de carbono. Se va a reducir el grupo carbonilo después y se va a convertir en un hidroxilo y esto va a ser catalizado por el dominio reductasa y para ello se va a utilizar una molécula de NADPH. Se elimina después una molécula de agua por el dominio deshidratasa y se va a generar un doble enlace entre el segundo y tercer carbono. Después, el doble enlace se reduce a uno simple por el dominio reductasa y para esto vamos a volver a emplear el NADPH. Por último, se transfiere el grupo tiol desde el dominio sintasa y un nuevo manolil coenzima A puede llegar para volver a iniciar el ciclo y llegar a los 16 carbonos. Y bueno, la ácido graso sintasa va a tener que hacer este recorrido por 7 ciclos para producir lo que es este ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico. Mi nombre es Sofía Castillo y les voy a hablar sobre el destino del ácido palmítico. Una vez que se ha formado el ácido graso saturado de 16 carbonos, este puede sufrir una serie de modificaciones, como la desaturación y la elongación. La elongación va a comenzar con el estearato y ocurre principalmente en el retículo endoplasmático por varias enzimas unidas a membrana. Los pasos enzimáticos involucrados en este proceso de elongación son básicamente los mismos que los que se llevan a cabo para su formación, pero los 4 pasos sucesivos principales de la elongación son llevados a cabo por proteínas individuales, las cuales se pueden encontrar asociadas físicamente. La finalidad de este proceso de elongación nos va a dar lugar a un ácido graso más largo. La insaturación se va a realizar a través de un complejo enzimático oxidasa y se van a obtener los ácidos grasos insaturados o de doble enlace. Por ejemplo, el ácido palmitoleico, que lo podemos encontrar en grasas animales, aceites vegetales y aceites marinos, los adipocitos que van al músculo. Otra ruta que va a tomar el ácido palmítico es que va a utilizar a las glucoproteínas para dirigirse a los adipocitos que van al músculo. Hola, mi nombre es Montserrat y les voy a hablar sobre la regulación de metabolismo de los ácidos grasos. La enzima más importante en la regulación del metabolismo de los ácidos grasos es la acetilcoenzima carboxilasa. Esta enzima cataliza el primer eslabón, que es la etapa límite, en la síntesis de los ácidos grasos. De modo más preciso, limita el aporte de malonil coenzima A, la molécula que aporta la unidad de 2 átomos de carbono a la cadena de ácido graso en crecimiento. La actividad de acetilcoenzima A carboxilasa está determinada por el estado energético del organismo que se controla de manera conjunta y coordinada por 3 señales, lo que es la insulina, que estimula la síntesis, el glucagón, induciendo la beta-oxidación, y la adrenalina, favoreciendo la lipogénesis. Otras moléculas también tienen efectos significativos sobre el balance lipogénesis versus lipólisis. Así el citrato incrementa la actividad de la carboxilasa, el palmitilcoenzima A y el AMP, inhiben la actividad carboxilasa. Para poder tenerlo de una manera más sencilla, está dividido en 3 aspectos: la regulación sistemática, donde la fosforilación de la acetilcoenzima A carboxilasa inactiva su actividad enzimática, mientras su desfosforilación va a reactivar la actividad enzimática. Aquí la fosforilación de un solo aminoácido, siendo la serina, mediante una proteína quinasa dependiente de AMP, que se podría llamar AMPK, mantiene la carboxilasa en un estado inactivo. La desfosforilación de la serina reanuda la actividad sintetasa de la acetilcoenzima A carboxilasa. En suma, la actividad de la carboxilasa en cada momento depende de la actividad relativa de estas 2 enzimas.
La actividad de la enzima AMPK es un indicador del nivel de combustible metabólico, pues se activa por el ATP, pero es inactivada por el AMP. Las hormonas catabólicas desactivan la lipogénesis, dando por resultado un balance favorable hacia la lipólisis. En la regulación local, la enzima acetilcoenzima A carboxilasa también se activa de modo alostérico por citrato. De hecho, el citrato revierte en parte la inhibición de la enzima causada por la fosforilación. La carboxilasa es una proteína polimérica octomérica y por la unión de la enzima con la molécula del citrato modifica la conformación cuaternaria de la proteína. La concentración del citrato es elevada cuando la disponibilidad de la acetilcoenzima A y ATP son abundantes. Esto es cuando hay exceso de unidades de 2 átomos de carbono. Para la lipogénesis, el efecto del citrato es contrapesado por una elevada concentración del pamitilcoenzima A, cuyos niveles son elevados cuando hay un exceso de ácidos grasos. La unión del pamitilcoenzima A a la carboxilasa modifica la conformación cuaternaria de la enzima en sentido contrario que lo hizo el citrato. Ahora, en el efecto de la dieta, durante el ayuno se activa la actividad enzimática lipasa de los adipocitos, con el resultado de una mayor beta-oxidación de ácidos grasos. La insulina, por el contrario, va a inhibir las lipólisis e incrementa la actividad lipogénica. Ahora, el malonilcoenzima A se halla presente en elevadas concentraciones cuando abundan moléculas combustibles. El malonilcoenzima A inhibe la enzima caritina acetiltransferasa 1, que es la responsable del transporte de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial. Este efecto se evidencia de modo más significativo en lo que sería el corazón y el músculo, más que nada en sus tejidos que tienen la capacidad de sintetizar los ácidos grasos. En este tejido, la acetilcoenzima A carboxilasa es sencillamente una enzima regulador. A manera de conclusión o resumen, tenemos que para que la glucosa pueda convertirse en ácido graso, esta va a tener que pasar primero por el proceso de la glucólisis para obtener piruvatos y a partir de estos piruvatos la acetil-CoA. Esta acetil-CoA se va a unir con el oxalacetato para producir citrato, el cual va a tener 2 rutas, el ciclo de Krebs o la biosíntesis de ácidos grasos. En caso de que el citrato siga la ruta de biosíntesis de ácidos grasos, este va a regresar al citoplasma y se va a volver a convertir en acetil-CoA. Esta acetil-CoA va a convertirse en malonil-CoA para posteriormente convertirse en ácido palmítico, formando así el primer ácido graso.